Estuve estudiando hace unos días, leyendo un artículo académico en inglés acerca del Mahabharata. El artículo se llama The Mahabharata Mencius and the Modern World, Reflections on Dharma Yuga en Haranchansya, que traducido al español sería el Mahabharata, Mencio y el Mundo Moderno, reflexiones sobre Dharma Yuga y Anrishansya. Y bueno, el autor del paper académico es Kanad Shina. Y bueno, me pareció muy interesante lo que estuve leyendo ahí, entonces les quiero compartir aquí hice un resumen de ese paper y me parece útil platicarlo en el entorno actual geopolítico del mundo y ante las amenazas que hay de guerra. Es muy interesante este paper, ¿no?, que nos habla del dilema de la guerra justa, ¿no? El autor Kanad Shina inicia el artículo reflexionando sobre la naturaleza paradójica de la guerra justa, entre comillas, guerra justa. Comienza con una cita del político estadounidense Pat Buchanan sobre la Segunda Guerra Mundial, que ilustra cómo se puede estar convencido de estar en el lado de Dios, entre comillas, el lado justo, y al mismo tiempo tener dudas sobre la rectitud de los propios métodos. Esto introduce las preguntas centrales que han desconcertado a los pensadores durante siglos. ¿Se justifica la guerra en algún momento? ¿Es el pacifismo un signo de debilidad o de superioridad moral? ¿Qué sucede si uno utiliza medios injustos para asegurar un bien fin justo, como la victoria del lado correcto, entre comillas, ¿no? El autor sostiene que estas preguntas son profundamente relevantes hoy, en un mundo con un auge de políticas nacionalistas agresivas, mencionando a líderes como Trump y Putin en el paper, y conflictos persistentes como la invasión rusa de Ucrania y las tensiones entre India y Pakistán. Y bueno, luego se toca el tema del Dharma Yuga en el Mahabharata, ¿no? Shina identifica el Mahabharata como un texto clave de la antigua India que aborda estas cuestiones. La epopeya gira en torno, lo sabemos, a la catastrófica guerra de Kurukshetra, tradicionalmente descrita como un Dharma Yuga o una guerra justa o una guerra recta. El autor explica que Dharma Yuga es un término complejo con múltiples significados. Puede ser una guerra librada por una causa justa o restablecer el Dharma, una guerra entre el bien y el mal, lo que es Dharma y Adharma, una guerra que es en sí misma un deber, es decir, el dharma del varna o la casta kshatriya, la casta guerrera, y también una guerra librada siguiendo los códigos justos de combate. El Mahabharata explora todas estas facetas. El artículo se centrará específicamente en el Udyoga Parva, el quinto libro de la epopeya, donde los bandos rivales debaten intensamente la ética de la guerra antes de que ésta comience. Y obviamente pues sabemos el contexto del conflicto, ¿no? Se sitúa obviamente en la lucha de sucesión, lo sabemos, del reino de los Kurus, ¿no? Lo hemos visto muchísimas veces aquí en el canal del Mahabharata en español, ¿no? Es un conflicto entre el derecho de primogenitura, representado por Duryodhana, y la aptitud conductual para gobernar, representada por los Pándavas. Y bueno, ya lo sabemos, tras una serie de injusticias, principalmente el exilio de los Pándavas y la humillación pública de su esposa Draupadi en la asamblea, los Pándavas regresan tras 13 años de exilio para reclamar su parte del reino, tal como se había acordado. El Udyoga Parva comienza en este punto, cuando Duryodhana se niega a devolverles nada. El debate en el Udyoga Parva es un espectro realmente de posturas éticas. Shina analiza las posturas radicalmente opuestas de los personajes claves sobre si se debe ir a la guerra. Yudhishthira, por ejemplo, es el pacifista, acérrimo, que quiere evitar la guerra a toda costa. Desafía la noción del Kshatriya Dharma, el deber de la casta guerrera, viendo la guerra como intrínsecamente malvada. Compara la lucha por el poder de los Kshatriyas con una pelea de perros. Sus argumentos son poderosos. Por ejemplo, hace una pregunta: ¿qué asesino no es asesinado a su vez? Comenta también: para los muertos la victoria y la derrota son lo mismo. Comenta en otro punto: la victoria engendra enemistades, pues los derrotados descansan inquietos. Yudhishthira preferiría la paz mediante la subyugación antes que arruinar a su familia en una guerra. Y bueno, se presenta en el paper a Duryodhana y Kunti como defensores del Kshatriya Dharma. Ellos representan de alguna manera el polo opuesto de Yudhishthira. En el polo opuesto está Duryodhana, por ejemplo, que cree firmemente en su deber de Kshatriya como un ritual. Para él el pacifismo de Yudhishthira es una debilidad y una falta a su deber sagrado. Sorprendentemente, la mamá de Yudhishthira, Kunti,
la madre de los Pándavas y de Karna también, comparte esta visión. Ella insta ferozmente a Yudhishthira a abandonar su obsesión por la paz y cumplir con su deber guerrero. Cita una historia, la historia de Vidura, no Vidura, Vidura, una mujer que envió a su hijo, que era reacio a la guerra, lo envió a la guerra, e incluso lo llamó un hombre con las herramientas de un eunuco. Kunti y Vidura, tanto esa mamá de esa historia que Kunti relata, ambas argumentan que un kshatriya que se aferra a la vida sin luchar es de hecho un ladrón. Su lema es mejor romperse por la mitad que doblegarse. Eso es lo que postula, comenta o cree Kunti. Y bueno, luego viene también la postura de Draupadi y de Sahadeva, la postura de vengadores, de los vengadores. Este debate se complica aún más por la cuestión de la justicia personal. El Pándava más joven, Sahadeva, y la esposa de los Pándavas, Draupadi, exigen la guerra, no ya por el reino, sino por la venganza. Draupadi, que fue humillada públicamente, hace un discurso apasionado declarando que su corazón no conocerá la paz hasta que vea el brazo moreno de Dushasana, aquí citando textualmente, el brazo moreno de Dushasana, su agresor, cortado y cubierto de polvo. Para ella, para Draupadi, el Dharma exige acción. Argumenta que, así como es un pecado matar a quien no lo merece, también se comete un pecado al no matar a quien sí lo merece. Y bueno, luego viene la otra postura, que es el acto de equilibrio, llamémosle así, de Krishna. Krishna emerge como el diplomático central. Su postura inicial es buscar una solución basada en la ley, es decir, el Dharma, y también basada en el beneficio, es decir, Artha, que sea buena para ambos bandos. Cuando en la embajada inicial de Krishna, de los Pándavas, que es representada por Krishna, es respondida con un sermón sobre los males de la guerra, pero a la vez sin ofrecer ninguna concesión, Krishna desmantela esta propuesta de paz vacía. Argumenta que el Dharma es la acción y el cumplimiento del deber. Svadharma. Califica a Duryodhana de ladrón, que ha robado abiertamente, a diferencia del ladrón que roba en secreto, y afirma que debe de ser castigado. Sin embargo, Krishna no niega que la guerra sea un mal. Por ello, decide ir él mismo como enviado de paz, sabiendo que la misión fracasará. ¿Por qué? Porque su filosofía es cumplir con el deber por el deber mismo, sin apego al resultado. Era su deber intentar la paz hasta el final. Shina destaca la compleja estrategia de Krishna. Por ejemplo, Duryodhana representa al belicista. A él le habla Krishna de ética eterna y paz. A Yudhishthira, que es el pacifista, Krishna le habla del deber del Kshatriya Dharma para prepararlo para lo inevitable. A Bhima, que es un guerrero que finge pacifismo, lo provoca llamándolo preso del pánico, para despertar su verdadera naturaleza guerrera. Krishna, argumenta Shina, representa una política de equilibrio entre el pacifismo y la justicia. Y luego nos hace un análisis comparativo con Mencio. Nos hace este análisis comparativo muy interesante. Y bueno, obviamente el Mencio se está refiriendo claramente aquí a uno de los más importantes seguidores del confucianismo, después de Confucio, que es considerado el segundo sabio filósofo chino del periodo de los reinos combatientes, ¿no? Entonces es Mencio o Mengzi, como se le quiera llamar. Estamos hablando del mismo. Y bueno, se hace la comparación aquí, Shina hace la comparación con el pensamiento confucianiano, especialmente como repetimos, con Mencio, para obtener una perspectiva diferente. Mencio favorecía la autoridad humana, basada en la benevolencia y la justicia, sobre la hegemonía, basada en la fuerza. En contraste, el pragmático Shinshu veía la hegemonía, que requiere fiabilidad, como un término medio entre la autoridad humana y la tiranía. Mencio solo aceptaba la guerra justa en dos casos. La primera, como autodefensa, y la segunda como una acción punitiva contra gobernantes ilegítimos, pero solo si el pueblo da la bienvenida a la fuerza liberadora. Entonces, Mencio probablemente no aprobaría la guerra del Mahabharata si fuera solo para vengar la humillación de Draupadi. Podría justificarla como autodefensa para recuperar el reino. Sin embargo, Shina critica la visión de Mencio por ser demasiado optimista. Mencio asume que la naturaleza humana es potencialmente buena y que el pueblo siempre está en el lado correcto.
El Mahabharata es más realista que Mencio. Muestra a muchas personas, como Kunti y la casta kshatriya en general, que favorecen la guerra. El texto indio, Mahabharata, reconoce que algunas personas pueden ser imposibles de cambiar. Entonces, la realidad de la guerra nos lleva a un análisis de medios versus fines. El artículo regresa al Mahabharata para analizar la guerra en sí misma. El texto se sitúa moralmente entre la violencia desenfrenada de la era védica y la no violencia absoluta del budismo y el jainismo. Antes de la batalla se establecen reglas de guerra nobles y elevadas. Solo los iguales deben de luchar entre sí, los no combatientes deben ser perdonados, etc. Sin embargo, la realidad de la guerra es brutal. Tan pronto como comienza la lucha, ambos bandos violan estas reglas. Grandes héroes masacran a soldados comunes y los aurigas son asesinados sin piedad. La conclusión de Shina sobre este punto es una de las tesis centrales del artículo. El Mahabharata demuestra que la guerra justa o el Dharma Yuddha es una imposibilidad. La guerra no puede ser justa ni en sus medios ni en sus fines. En el mejor de los casos es un mal necesario e inevitable. Entonces, se pueden sacar conclusiones en cuanto a la relevancia moderna y el ideal del Anrishansya. El autor concluye explorando qué lecciones ofrecen estos textos clásicos al mundo moderno. Advierte contra la aplicación de estos textos fuera del contexto. Por ejemplo, eran para monarquías, no para democracias. Sin embargo, sostiene que Mencio seguiría siendo relevante, por ejemplo, justificando la intervención de la India en Bangladesh, donde el pueblo dio la bienvenida a la ayuda, pero condenando la presencia de Estados Unidos en Irak o el control chino del Tíbet. Pero la lección más importante del Mahabharata, según Shina, no es el Kshatriya Dharma, ni el pacifismo absoluto. Es un camino intermedio ofrecido por el personaje de Yudhishthira. Este camino es la filosofía de el Anrishansya, que el autor define como no crueldad o empatía considerada hacia todos los seres. Yudhishthira demuestra este ideal que trasciende la casta y el deber ritual. Cuando se le da a Yudhishthira la opción de revivir a uno de sus hermanos muertos, elige a su medio hermano Nakula, en lugar de a los heroicos Bhima o Arjuna, para que su madrastra madre no se quede sin hijos. Después de la guerra, cuida con respeto a los padres de sus enemigos muertos. En el final de la epopeya, se niega a entrar en el cielo si debe abandonar al perro leal que lo siguió en su viaje. Shina argumenta que el Anrishansya es un fin en sí mismo, no un medio para obtener el cielo o la liberación. En nuestro mundo moderno, donde la no violencia total parece impracticable y el nacionalismo agresivo está en auge, el autor concluye que la lección más vital del Mahabharata es este ideal del Anrishansya. Es la empatía compasiva hacia todos, aliados y oponentes por igual, lo que se representa como el Dharma más elevado.